Bienvenidos a nuestro canal Crime Path. Aquí exploramos las historias más intrigantes y escalofriantes del crimen y la justicia. Nos apasiona compartir relatos que te mantendrán al borde de tu asiento y te invitarán a reflexionar sobre la naturaleza del delito y sus consecuencias. Signo de apertura de exclamación. En el tapiz de la historia legal de la India, la historia de Dani Ram Mittal se destaca como una advertencia sobre la ambición, el engaño y la búsqueda de poder. Mittal, un hombre común con aspiraciones extraordinarias, cautivó a la nación al hacerse pasar audazmente por un juez durante 40 días, explotando el sistema legal para su propio beneficio. Su relato no es solo uno de criminalidad, sino también de los factores sociales y psicológicos que impulsan a los individuos a cruzar fronteras éticas. En una era donde la autoridad a menudo se asocia con respeto, la transformación de Mittal de un ciudadano común a un falso juez plantea preguntas cruciales sobre la identidad, la moralidad y las consecuencias de una ambición desmedida. Esta exploración se adentra en la vida de Dani Ram Mittal, trazando su viaje desde humildes comienzos hasta la infamia, y resaltando los eventos que rodearon el infame caso del juez falso de 40 días, que dejó una marca indeleble en el sistema judicial indio. Dani Ram Mittal nació en la década de 1980 en un pequeño pueblo de Punjab, India. Su familia, como muchas en la región, enfrentaba dificultades económicas, lo que moldeó su infancia. Su padre era agricultor y su madre ama de casa, y desde pequeño, le inculcaron valores de trabajo duro y perseverancia. Sin embargo, los recursos limitados y las oportunidades escasas en su entorno rural pesaban sobre él, encendiendo un deseo de una vida mejor. Desde niño, Dani fue conocido por su curiosidad e inteligencia. Destacaba en la escuela, a menudo ocupando los primeros lugares de su clase, lo que llevó a los maestros a reconocer su potencial. Sus aspiraciones eran grandiosas. Soñaba con convertirse en abogado, una profesión que simbolizaba poder y autoridad en la sociedad. Las historias de justicia y equidad que escuchaba cultivaban en él una creencia de que podría marcar la diferencia en la vida de las personas. A pesar de sus logros académicos, Mittal enfrentó numerosos desafíos al crecer. La presión por tener éxito pesaba sobre sus hombros, así como la carga financiera de su familia. A medida que se acercaba a la adultez, luchaba por reconciliar sus sueños con su realidad, lo que conducía a un creciente sentido de frustración e insuficiencia. Un día, mientras estudiaba en su habitación, encontró un viejo libro sobre la historia de la corrupción en el sistema judicial indio. A medida que leía, se dio cuenta de que las personas a menudo se aprovechaban del poder para beneficiarse a sí mismas. Esta revelación sembró en su mente una idea peligrosa, encendiendo una chispa de ambición oscura que lo llevaría a un camino incierto. Después de terminar la escuela secundaria con excelentes calificaciones, Dani Ram Mittal obtuvo la admisión en una facultad de Derecho en una ciudad cercana. Este logro marcó un punto de inflexión en su vida, ya que se mudó de su pueblo natal y se sumergió en un mundo lleno de posibilidades. La vida en la ciudad era emocionante, pero también presentaba su propio conjunto de desafíos. Mittal se encontró en un entorno competitivo donde tenía que trabajar duro para mantener sus calificaciones mientras lidiaba con limitaciones financieras. Durante sus años en la Facultad de Derecho, Mittal mostró un gran potencial, participando activamente en debates y competiciones legales. Sin embargo, la realidad de la postgraduación se hizo evidente rápidamente. Las oportunidades de trabajo eran escasas, y muchos de sus compañeros se encontraban luchando para conseguir puestos en firmas de abogados o tribunales. Dani enfrentó rechazo tras rechazo, lo que lo llevó a una profunda desesperanza y dudas sobre sí mismo. En su búsqueda de estabilidad financiera, aceptó varios trabajos, incluyendo uno como asistente legal y en ventas al por menor. Estas experiencias le ofrecieron una mirada al sistema legal, pero también alimentaron su frustración al ser testigo de la burocracia y la corrupción que a menudo lo plagaban. Sus aspiraciones iniciales de luchar por la justicia comenzaron a erosionarse, reemplazadas por una creciente desilusión con la profesión que una vez veneró. En una de sus noches de insomnio,
mientras revisaba viejos documentos en su habitación, encontró una serie de informes sobre fraudes y escándalos judiciales. La idea de engañar al sistema comenzó a rondar en su mente, sembrando las semillas de una ambición distorsionada. En este punto, el deseo de éxito se convirtió en una necesidad urgente, y las consecuencias morales de sus acciones comenzaron a desdibujarse. A medida que Danny Ram Mittal luchaba por encontrar su lugar en el mundo legal, se volvió cada vez más consciente del poder y la influencia que conllevaba el título de juez. La necesidad de superar sus circunstancias, junto con sus frustraciones, comenzó a transformarse en una ambición obsesiva. Durante este tiempo, se encontró con individuos que habían manipulado el sistema o que habían prosperado mediante medios engañosos. Estos encuentros plantaron semillas de tentación en su mente. Una noche, mientras navegaba por Internet, tropezó con un foro donde personas discutían sobre cómo hacerse pasar por jueces o abogados para obtener beneficios. Esto encendió su imaginación. Pensó que si otros podían hacerlo, ¿por qué él no? En un momento de desesperación, Mittal ideó un plan que cambiaría su vida para siempre. Comenzó a investigar el sistema judicial, estudiando los roles y responsabilidades de los jueces. Con un ojo agudo para los detalles, creó una identidad falsa, completa con documentos falsificados que afirmaban su legitimidad como un respetado juez. A medida que se sumergía más en su plan, el peligro de sus acciones comenzaba a palpitante en su mente. Pero el deseo de poder era abrumador. Su motivación no era solo económica. Se sentía impulsado por una necesidad casi visceral de validar su existencia en una sociedad que constantemente lo había menospreciado. A medida que se adentraba en este camino, no se daba cuenta del caos que pronto se desataría. La historia de Danny Ram Mittal como juez falso comenzó un día fatídico cuando, vestido con una toga negra, caminó con confianza hacia un tribunal. Había planeado meticulosamente este día, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Utilizando su identidad falsa, se presentó como un juez recién nombrado y logró convencer al personal del tribunal y a los abogados de su legitimidad. Durante los primeros días, Mittal se sintió invencible. Disfrutó de la euforia que venía con el poder. Realizó audiencias, dictó sentencias y presidió casos sensibles, a menudo desestimando las objeciones de los abogados con una sonrisa. La sensación de autoridad lo embriagaba, llenándolo de un propósito que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, carecía de la experiencia legal necesaria para manejar la complejidad del sistema, lo que lo llevó a tomar decisiones cuestionables que generaron más suspenso y caos. Con cada caso que presenció, la tensión aumentaba. Las audiencias se convirtieron en un juego peligroso de ingenio y persuasión, donde Mittal a menudo se encontraba improvisando. Mientras más tiempo pasaba en el papel, más se confiaba. Sin embargo, su ignorancia de los protocolos legales comenzó a generar dudas entre los abogados y el personal del tribunal. A medida que surgían las primeras quejas, Mittal desestimó las preocupaciones, creyendo que su actuación era lo suficientemente convincente como para mantener su engaño a flote. Pero con el paso de los días, las decisiones erróneas comenzaron a acumularse, y las inconsistencias en su comportamiento comenzaron a despertar sospechas. Las conversaciones entre abogados y litigantes se tornaron inquietantes, llenas de murmullos sobre el extraño juez que parecía no tener idea de lo que estaba haciendo. Mittal, atrapado en su propio juego, se dio cuenta de que la red de mentiras que había tejido comenzaba a desmoronarse. Un día, durante una audiencia particularmente tensa, un abogado conocido por su astucia planteó una pregunta inesperada que dejó a Mittal paralizado. Su mente se nubló mientras intentaba recordar las leyes pertinentes, y su respuesta vacilante no pasó desapercibida. La tensión en la sala aumentó, y un escalofrío recorrió su espalda, dándole cuenta de que el tiempo se agotaba. La desenmascaración del engaño de Danny Ram Mittal comenzó cuando varios abogados y litigantes, frustrados por las decisiones erráticas de su juez, empezaron a hablar entre sí. Los murmullos se convirtieron en susurros, y pronto se convirtieron en una ola de preocupación. En un tribunal,
una abogada que había estado observando de cerca las audiencias se dio cuenta de que algo no estaba bien. La falta de conocimiento legal de Mittal, su comportamiento errático y su incapacidad para manejar los procedimientos comenzaron a levantar banderas rojas. Un día, mientras Mittal presidía un caso que involucraba un asunto delicado, la abogada decidió tomar cartas en el asunto. Durante la audiencia, hizo preguntas más incisivas, buscando respuestas que pusieran en evidencia la falta de conocimiento del juez. La atmósfera se volvió tensa. Los murmullos del público se convirtieron en un murmullo creciente de inquietud. En un giro dramático, el abogado logró que Mittal diera una respuesta contradictoria sobre un punto legal clave. El tribunal estalló en un murmullo de incredulidad. La abogada, reconociendo la oportunidad, se acercó al tribunal y exigió verificar la identidad de Mittal. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo, y la verdad que había estado oculta comenzaba a salir a la superficie. Poco después, los funcionarios del tribunal recibieron un aviso anónimo que alertaba sobre la suplantación de identidad. La policía fue llamada y, en una redada rápida y coordinada, arrestaron a Dhani-Ram Mittal en plena audiencia. En un instante, la imagen de un juez respetado se desmoronó, y la sala del tribunal se convirtió en un escenario de caos. El arresto de Mittal fue un momento impactante, no solo para él, sino también para todos los presentes. Mientras lo sacaban del tribunal, sus sueños de grandeza se desvanecían. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza, pero la atmósfera se llenó de una mezcla de alivio y asombro. Había llevado su engaño tan lejos que, en ese momento, los murmullos de la sala eran un recordatorio escalofriante de cómo la ambición desmedida puede llevar a la ruina. El juicio de Dhani-Ram Mittal se convirtió en un fenómeno mediático, capturando la atención de la nación. Los titulares de los periódicos hablaban del juez falso, mientras la gente seguía el caso con asombro y horror. La cobertura mediática intensificó la atención sobre el sistema judicial y sus vulnerabilidades. Los días de la corte estaban llenos de especulaciones, entrevistas y un flujo constante de periodistas que buscaban obtener el último chisme. El proceso judicial no solo se centró en los actos delictivos de Mittal, sino que también exploró el impacto de su fraude en el sistema judicial y en las vidas de aquellos a quienes había engañado. A medida que los testimonios se presentaban, quedó claro que su engaño había causado estragos. Los litigantes, atrapados en el sistema judicial, habían perdido tiempo, dinero y, para algunos, incluso la fe en la justicia. Durante el juicio, la defensa de Mittal intentó argumentar que su falta de conocimiento sobre el derecho no era motivo suficiente para un castigo severo. Sin embargo, los fiscales presentaron una montaña de evidencia que demostraba la deliberación y la premeditación detrás de sus acciones. Los fiscales señalaron cómo había creado documentos falsificados, había manipulado a personas en el sistema judicial y había orquestado su ascenso en un papel que nunca le perteneció. Las audiencias estaban llenas de tensiones palpables, y cada día parecía más dramático que el anterior. En la corte, los testimonios de las víctimas revelaron el impacto devastador de su fraude. Una madre que había acudido al tribunal en busca de justicia por el bienestar de su hijo habló sobre cómo había perdido meses en un proceso que resultó ser una farsa. Su voz temblaba, y sus lágrimas eran un recordatorio conmovedor del costo humano del engaño. A medida que el juicio avanzaba, la presión sobre Mittal aumentaba. En un giro inesperado, el mismo abogado que había planteado dudas sobre su identidad durante el juicio se convirtió en un testigo clave. Relató su experiencia en la corte y cómo había estado convencido de que algo andaba mal. El relato del abogado resonó entre el jurado, quien comenzó a cuestionar la credibilidad de Mittal de manera más crítica. Finalmente, llegó el momento de los alegatos finales. La sala del tribunal estaba cargada de emoción mientras el fiscal presentaba un argumento apasionado sobre la necesidad de justicia y rendición de cuentas. La defensa de Mittal, aunque intentó suavizar su historia, no pudo contrarrestar la montaña de pruebas en su contra. El jurado se retiró para deliberar, y el destino de Dhani-Ram Mittal pendía de un hilo.
Tras horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. La sala del tribunal estaba en un silencio palpable, mientras el juez tomaba su lugar. La tensión era intensa. Todos los ojos estaban fijos en el jurado. Cuando se pronunció el veredicto de culpabilidad, la reacción fue una mezcla de alivio y asombro. Mittal, cuya ambición lo había llevado a la ruina, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. El juicio posterior a la condena fue un momento crítico. La fiscalía abogó por una sentencia severa, enfatizando el impacto de sus acciones en el sistema judicial y en las personas que había perjudicado. Mittal, por su parte, se sentó en silencio, visiblemente afectado, mientras su vida se desmoronaba ante sus ojos. Durante la audiencia de sentencia, se escucharon testimonios de las víctimas que compartieron cómo sus vidas habían sido arruinadas por el engaño de Mittal. El juez, considerando todos los elementos, finalmente dictó una sentencia. La sala estalló en murmullos mientras el juez anunciaba varios años de prisión. Mittal, una vez lleno de confianza, ahora se enfrentaba a la dura realidad de sus elecciones. Su rostro se tornó pálido, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, un símbolo del costo emocional de su ambición desmedida. En ese momento, Dani Ram Mittal comprendió que su búsqueda de poder y respeto había terminado en tragedia. Su nombre, que había una vez significado aspiración, ahora se convirtió en sinónimo de engaño. La audiencia se retiró, dejando a Mittal solo con sus pensamientos, abrumado por la gravedad de lo que había hecho y las vidas que había destruido. La vida de Dani Ram Mittal tras las rejas fue un viaje de reflexión y arrepentimiento. Durante su tiempo en prisión, comenzó a explorar los motivos detrás de sus decisiones y a entender cómo su búsqueda de poder había nublado su juicio. La vida tras las rejas era dura, y cada día era un recordatorio de las ambiciones que lo habían llevado a la infamia. En su celda, comenzó a escribir sobre sus experiencias, documentando su vida y sus errores. Se dio cuenta de que su historia no solo era un relato personal de engaño, sino también un espejo que reflejaba las deficiencias del sistema judicial y los peligros de la ambición desmedida. Mientras leía y reflexionaba, empezó a comprender la importancia de la ética y la responsabilidad en cualquier profesión. El escándalo del juez falso de 40 días tuvo repercusiones más allá de su condena. La sociedad comenzó a cuestionar la integridad del sistema judicial. Se discutieron reformas, y las voces que exigían una revisión de los procedimientos de verificación y la rendición de cuentas de los funcionarios judiciales se hicieron más fuertes. La historia de Mittal se convirtió en un caso de estudio sobre la fragilidad de la confianza en las instituciones. El impacto cultural de su historia resonó en comunidades de toda la India. Las discusiones sobre la corrupción y el abuso de poder se intensificaron, y muchas personas comenzaron a reflexionar sobre la importancia de la ética y la integridad. Mittal, a pesar de su caída, se convirtió en un símbolo de lo que podría suceder cuando la ambición se convierte en un fin en sí mismo. En la prisión, Dani Ram Mittal encontró un propósito renovado. A través de talleres y actividades, comenzó a ayudar a otros prisioneros a reflexionar sobre sus vidas y sus decisiones. Con el tiempo, se convirtió en un mentor, utilizando su experiencia como una lección sobre los peligros del engaño y la importancia de vivir con integridad. Conclusión, aproximadamente 500 palabras, la vida de Dani Ram Mittal es una historia compleja de ambición y engaño que resuena en muchos niveles. Desde su infancia hasta su descenso en la infamia como el juez falso de 40 días, su viaje revela las luchas humanas entre la aspiración y la moralidad. Mittal no solo se convirtió en una advertencia sobre el poder de la ambición desmedida, sino que su historia subraya la importancia de la ética en todas las profesiones. A medida que reflexionamos sobre las lecciones aprendidas de su vida, se nos recuerda la fragilidad de la confianza en nuestras instituciones. La historia de Dani Ram Mittal es una narrativa de advertencia, una que nos invita a ser más conscientes de nuestras acciones y a reconocer las consecuencias de nuestras decisiones. Aunque su vida se desmoronó debido a un acto de engaño,
La transformación de Mittal en prisión y su deseo de ayudar a otros pueden servir como un testimonio del poder del arrepentimiento y la redención. En última instancia, su historia es un recordatorio de que, independientemente de cuán lejos se caiga, siempre hay una oportunidad de aprender y crecer. Gracias por ser parte de nuestro canal Crime Path. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias impactantes y profundas sobre el crimen y la justicia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.